noche de octubre del año 1973, el satélite artificial Géminis, que orbitaba silenciosamente el planeta, recibió la orden de fotografiar la Tierra desde 300 kilómetros de altura. En el instante en que comenzó a disparar su cámara, el artefacto volaba sobre América del Sur, cruzando el altiplano andino. La secuencia de fotografías que transmitió a su base mostraba primero la tenue y azulada capa de la atmósfera contra el fondo negro del espacio. Luego aparecieron las manchas oscuras del relieve terrestre, la cordillera y a continuación una extensa llanura ocupada por un lago gigantesco. Desde su frío refugio en el espacio, la cámara apuntó a ese lago y congeló su imagen para siempre. Los hombres que examinaron esas fotos días más tarde descubrieron que el lago tenía la forma de un felino, algo así como un ágil depredador saltando sobre una liebre, tal vez un puma en el instante supremo de la caza. Por primera vez, desde los tiempos en que los hombres andinos le pusieron ese extraño nombre, una máquina montada en el espacio podía confirmar lo que al parecer ya sabían los antiguos, que este lago, visto desde el cielo, parece un felino inmovilizado en el momento de atrapar a su presa. Y de allí viene su nombre, Titicaca, puma de piedra. Situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, con un espejo de agua que supera los 8.300 kilómetros de superficie, el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Contiene aproximadamente 900 kilómetros cúbicos de agua dulce y su profundidad media es de 135 metros, aunque hay lugares donde los investigadores han hallado fosas que llegan hasta los 284 metros de hondura. El lago se extiende en la meseta del Collao, entre los territorios del Perú y Bolivia, en plena región andina, rodeado por altas cordilleras que miran por un lado hacia la selva y por el otro hacia el Océano Pacífico. En este lago tuvieron su origen los más hermosos mitos y leyendas del mundo andino. Tanto los tiahuanacotas como los aymaras, collas, lupacas y quechuas, pueblos que habitaron en sus orillas en diferentes épocas, creyeron firmemente que el lago era el padre del sol y de la luna. En sus aguas comenzaba el mundo, y que sobre sus blancas espumas vinieron a la tierra los semidioses que forjaron el imperio inca. Viajar por el contorno del lago, visitando las comunidades campesinas, pueblos y ciudades asentados en sus orillas, o navegar sobre las azules aguas de este lago, elevado hasta la cima del mundo, es ingresar en un territorio antiguo y moderno a la vez. Antiguo por las tradiciones y costumbres que han conservado los grupos humanos de esta parte de los Andes, y moderno porque a pesar de su fuerte apego a su milenaria cultura, tratan de adaptarse y tomar un lugar en el cambiante mundo que les rodea. Partiendo de Puno, la ciudad que fundó el virrey Fernández de Castro, llamado el Conde de Lemos en la época colonial, vamos a recorrer durante 45 días toda la cuenca del lago Titicaca, una extensa región que comprende los valles y quebradas aledañas al lago, el Titicaca propiamente dicho con todas sus islas, y el cauce del río Desaguadero, hasta llegar al lago Popó y el Salar de Uyuni, muy dentro en territorio boliviano. Esta es una cuenca endorreica, es decir, cerrada. Ninguno de los ríos que nacen en los alrededores sale al mar. Todos entregan sus aguas al Titicaca, asegurando la permanencia del lago a través de los tiempos. Iniciamos nuestro viaje visitando primero los gigantescos totorales ubicados en la bahía de Puno, que constituyen la Reserva Nacional del Titicaca. Desde su formación, hace unos 3 millones de años, a comienzos del Pleistoceno, el lago ha sido un importante refugio de la vida. Las primeras plantas acuáticas que se instalaron en sus orillas desarrollaron rápidamente hasta convertirse en tupidos herbazales, donde la especie más tenaz fue siempre la totora. Estos largos tallos que crecen firmemente sujetos al fondo se elevan hasta 3 metros por encima de la superficie del agua.
Se propagan ganando terreno al lago hasta donde la profundidad se los permite. El totoral es el refugio de una gran diversidad de aves comunes al ecosistema andino. Entre los estrechos canales bordeados por la totora, viven y anidan varias especies de patos, siempre atentos al menor ruido y listos para levantar el vuelo. Este es también el hogar de los rápidos zambullidores, aves expertas en sumergirse hasta 2 o 3 metros de profundidad, en busca de las algas y hierbas que les sirven de alimento. Las bandadas de parihuanas usualmente llegan al Titicaca a mediados de septiembre y se quedan hasta principios de enero. Pero en otras épocas del año también se puede hallar algunos ejemplares de estas aves disfrutando de la abundante comida que encuentran hurgando con sus picos en el barro de las zonas poco profundas. Estas aves negras que se persiguen unas a otras como buscando pelea son las chocas, las más abundantes en el hábitat del totoral. La choca o gallareta americana, que es su nombre correcto, es casi tan grande como una gallina. Perfectamente adaptada para vivir en los totorales y riberas pantanosas del lago, la choca nada con elegancia y también sabe zambullirse para sacar hierbas del fondo. Cuando llega la época del apareamiento, las chocas comienzan estas amenazantes persecuciones que son su particular estilo de buscar pareja. Los machos se enfrentan violentamente entre ellos disputando por las hembras y con frecuencia el trato que les dan a estas no es tampoco muy galante que digamos. El totoral es un refugio no solo para la vida que se mueve en la superficie. Bajo el agua, los tallos de la totora también dan albergue y sustento a numerosos organismos grandes y pequeños, cada uno de los cuales cumple un papel importante en la cadena de la vida. Las yalelas son una de ellas. Estos pequeños anfípodos que se reproducen por miles, alimentándose de los tallos de la totora, son el principal alimento de los peces del Titicaca. Las yalelas miden apenas entre 8 y 13 milímetros, pero son muy voraces. Al consumir esta materia vegetal que nutre sus organismos, las yalelas están convirtiendo la totora en un alimento apto para los peces del lago. Los carachis, ispis y suches son las principales especies nativas de estas aguas, pero no son muy abundantes. Un grave desequilibrio ecológico provocado por la introducción de las voraces truchas y pejerreyes hace unos 50 años trajo como resultado una dramática disminución de los peces oriundos del Titicaca. En el caso del suche y la boga, dos de las más antiguas especies, casi se puede afirmar que se han extinguido totalmente. Así como toda esta vida silvestre pudo adaptarse y sobrevivir en los gigantescos totorales a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, también el hombre ha logrado hacer su hogar aquí, entre el agua y el cielo.
Los primeros en conseguirlo fueron los hijos de una raza fuerte, asombrosamente resistentes al frío y la altura, que con ingenio y paciencia vencieron las difíciles condiciones de su medio ambiente. Su origen se pierde en la oscuridad de los tiempos, pero su nombre está ligado al Titicaca como el de ningún otro pueblo. Son los Uros. Las más antiguas leyendas del altiplano cuentan que los Uros eran al comienzo un pueblo de agricultores asentado en los valles que rodean al lago. Pero las guerras que sostuvieron con otros grupos más fuertes que ellos dieron como resultado que para salvar la vida tuvieran que internarse en los totorales, donde se quedaron a vivir para siempre. Se afirma que eran hombres recios y de baja estatura, que tenían sangre negra, por lo que nunca podían ahogarse. Todo eso dicen las leyendas. Pero lo único históricamente cierto es que los Uros efectivamente colonizaron los totorales y desarrollaron una cultura propia muchos años antes de que aparecieran las grandes civilizaciones lacustres. Su técnica de construir islas flotantes entretejiendo los tallos de totora y sujetándolas al fondo con cuerdas del mismo material ha sobrevivido hasta hoy y son la principal atracción de los visitantes que llegan al Titicaca. También queda hasta hoy su forma de secar el pescado al sol y cocinar los alimentos. Los únicos que ya no están son los Uros mismos. Su raza se extinguió hace buen tiempo, abatida por enfermedades que fueron reduciendo su número, hasta el punto que ya no pudieron seguir reproduciéndose normalmente. Los que ahora ocupan su lugar en los totorales son aymaras, parientes lejanos de ese pueblo ancestral que conservan fielmente los usos y costumbres de los Uros. Y no solo eso, les gusta ser llamados así, Uros, como sus antepasados. Para conocer de cerca la vida cotidiana de los Uros, es necesario instalarte en sus islas y pasar algunos días con ellos. Los pequeños albergues que han construido para recibir a los ocasionales visitantes son bastante cómodos. Y a eso se añade el natural entusiasmo que demuestran todos ellos por agradar a los que llegan a sus pagos. Abundante agua limpia en depósitos de plástico y paneles solares que proveen electricidad a las habitaciones es más de lo que uno podría esperar en estos albergues. Lo primero que uno quiere saber al visitar estos lugares es cómo están construidas las islas. ¿Realmente flotan sobre el lago? Al caminar sobre ellas, el piso se hunde ligeramente y da la impresión de ser una alfombra extendida sobre el lago. Como nuestra curiosidad va más allá de mirar simplemente, decidimos hacer un hoyo para descubrir cuál es el grosor de la capa de totora y dónde comienza el agua. Esfuerzo inútil. La totora, depositada aquí durante años y años, ha formado una capa tan gruesa que prácticamente se ha unido al fondo del lago. Absorbe una gran cantidad de agua, pero se mantiene firme. Aproximadamente cada 6 meses, los Uros cortan abundante totora, la dejan secar y luego la esparcen en la superficie de sus islas, con lo que mantienen siempre seco el piso de sus calles y casas. Con el tiempo la totora se va convirtiendo poco a poco en tierra, al punto que ellos pueden sembrar en la superficie exactamente como si fuera tierra firme. Así, no es raro encontrar en las islas pequeñas chacras de papas con plantas muy vigorosas que producen lo suficiente para alimentar a varias familias. Volvemos entonces a la pregunta del comienzo. ¿Las islas flotan o no en el lago? Realmente no. Están construidas al amparo de los totorales y en sitios de poca profundidad, de tal forma que se apoyan firmemente en el suelo, aunque no forman parte de él. En las épocas de grandes lluvias, cuando el nivel del lago aumenta más allá de lo normal,
Entonces sí, las aguas pueden levantar estas islas y dejarlas a la deriva, lo que obliga a los suros a abandonarlas y construir otras nuevas. Algo así ocurrió en los años 1985 y 86, cuando la mayor parte de las islas fueron destruidas por el agua. Actualmente, casi todas las que existen son nuevas o han sido reconstruidas por los suros. Torani es una de esas islas turísticas fabricadas ex profeso para recibir visitantes. Ubicada a menos de 1 hora de navegación desde Puno, es el lugar más accesible para aquellos que quieren pasar un rato con los suros. Allí es donde se puede comprar algunas artesanías, hacer fotos y por supuesto dar muchas propinas. Las otras islas están a 3 o 4 horas de navegación y rara vez un turista llega hasta ellas. Sin embargo, esos son los lugares donde realmente se puede conocer las verdaderas condiciones en que viven estos hombres y su lucha diaria para sobrevivir en el lago. Aislados voluntariamente de lo que nosotros llamamos civilización, los suros se las arreglan para vivir lo más sencillamente posible, aprovechando al máximo los recursos del totoral. Aparte del pescado y las papas que constituyen su dieta principal, ellos crían algunas aves de corral que les proveen de carne, sobre todo para los niños. Aunque claro, sus gallinas son tan raras que se necesita un biólogo para identificarlas. Estos pájaros son pichones de garzas huaco, aves silvestres propias de las lagunas altoandinas, cuyos huevos recogen los suros y los empollan para después domesticar a los pequeños. Los alimentan con trozos de pescado y dicen que su carne es muy sabrosa. Aun cuando el paisaje no se muestra especialmente pródigo en recursos, la gente que vive en estas alturas sabe cómo obtener alimento de su medio. Este grupo de mujeres y sus niños están saliendo a cortar totora. La más joven de ellas conduce la balsa con habilidad, llevándola hacia los totorales más altos, donde saben que las plantas ya están listas para el corte. Tan pronto llegan a la orilla, las mujeres comienzan el trabajo. Las frías aguas del lago no son una molestia para estas señoras, que con energía cortan manojos de totora metidas casi hasta la cintura en el agua. La experiencia ha enseñado a los suros que lo más conveniente es cortar la totora y no arrancarla del fondo. Por eso utilizan una especie de hoz amarrada a un palo largo para cortar los tallos más o menos a 1 metro por debajo del nivel del agua. Y mientras las mujeres trabajan, los niños se preparan para disfrutar de la más sabrosa golosina que conocen desde que nacieron: el churri, los brotes tiernos de la totora. Desde su primera infancia hasta la vejez, los suros comen totora, en todas las épocas del año. Los tallos jóvenes son suaves y carnosos, y casi se disuelven en la boca de los niños. Mientras regresan a la isla, las mujeres van conversando sobre la comida que han de preparar esta mañana para sus familias. En lugar de cocinar individualmente, muchas prefieren juntarse y repartir entre todas los productos que han conseguido para comer. Así, mientras unas han salido a cortar totora, otras están tostando trigo, que para ellas es el mejor acompañante de la totora verde.
Mirándolos comer con tanto entusiasmo, uno se pregunta si la totora simplemente llena sus estómagos o también contribuye a nutrirlos. Los investigadores que han estudiado esto encontraron algo muy interesante. Estos tallos tienen una buena concentración de yodo en sus fibras. Al consumirlo, los suros se protegen sin saberlo del bocio, el cretinismo y otras enfermedades glandulares que son muy comunes entre los pueblos de los Andes, pero no entre ellos. Una de las mujeres nos invita a probar el chullu y descubrimos que no tiene mal sabor. Se parece un poco al apio o los espárragos, aunque crudo, por supuesto. Aparte de lo que los científicos puedan decir sobre la totora como alimento, los suros tienen sus propias experiencias con esta planta. ¿Desde chiquitos empiezan a comer? Sí, desde 8 meses. 8 meses. Sí, ya, Nunca les hace daño a los niños. más bien es bueno para dolor de cabeza. Cuando los hombres se emborrachan, ya en la mañana sacamos raíz de la totora y comen y ya le calma rápido el dolor de la cabeza. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. ¿Para qué otra cosa más sirve? Para riñones, así, dolor de estómago, así, de calor, así, algunos con fiebre, así, el calor arde en la barriga, así, y comen y fresco, bueno para eso también. Bueno, solamente se come así, no se prepara con nada, no se cocina. No se cocina. ¿Todo el año hay para comer? Sí, ¿Todo el año? Cuando las mujeres están esperando bebé, ¿también pueden comer? sí, No hay problema. algunas curas Gorditos. ¿Engorda esto o no? Sí, ¿Engorda? sí, por eso estamos gorditos. A los niños también los engorda. Sí, muy gordos. Desde los días en que este pueblo se aventuró a vivir en el lago y aceptó el desafío de sobrevivir con lo mucho o poco que encontrara en su medio, el totoral ha sido su aliado más importante. Con estas humildes plantas construyeron su propio suelo y con ellas también fabricaron sus primeras chozas. La totora fue después su combustible, su medio de transporte y finalmente su alimento. Así como pudo albergar a sus propias criaturas, el totoral también adoptó a los suros y los ha sostenido hasta hoy. Todas las mañanas, cuando el sol ya está alto en el cielo, Romualdo Coaila sale a colocar sus trampas en el totoral. Romualdo es uno de los numerosos suros que se dedican a la caza de patos, zambullidores, chocas y otras aves que abundan en este silencioso hábitat. Como muchos de los hombres de este pueblo que solo practican un oficio, Romualdo solo sabe cazar. Su padre hacía lo mismo y de él aprendió la técnica de colocar lazos disimulados en los senderos por donde nadan las aves. Sus trampas son sumamente sencillas pero efectivas. Apenas amarra un trozo de cuerda entre dos tallos doblados de totora para dejar instalado un artificio que será el destino final de un pato o una choca. Hace años, cuando no llegaban tantos turistas a las islas de los Suros, Romualdo recolectaba huevos de aves entre los totorales y cazaba exclusivamente para la alimentación de su familia. Pero ahora los tiempos han cambiado y él ha descubierto otra forma de ganar dinero con su habilidad. David Huata es otro cazador, pero él no pone trampas. Caza con escopeta. Sus presas favoritas son los patos y las gaviotas andinas. Esta mañana llega a su casa con 2 gaviotas, a las que va a disecar para venderla a los turistas que arriben a su isla.
Ayudado por su mujer, David separa hábilmente el plumaje de la carne del ave. Luego prepara el cuerpo con sal y formol, y finalmente, mientras su esposa cocina el almuerzo con la carne, él termina su trabajo dándole la forma final a la gaviota. Una semana, 20 más. David nos cuenta que caza un promedio de 20 aves por semana y las vende ya disecadas a 5 soles cada una. Dice que aprendió de su padre y que solo sabe hacer eso, cazar y disecar aves. Como otros suros, antes él solo cazaba para comer, pero como los turistas compran aves disecadas, ha comenzado a hacerlo, y eso le da dinero para mantener a su familia. ¿Cuántos hijos tienes? Un hijo, Un hijo. ¿Y tú cuántos años tienes? 20. ¿El único trabajo que tú haces es este? ¿Solamente te dedicas a esto? Sí, ¿O haces otra cosa para la familia? eso nomás. Solamente eso. Un día después de poner sus trampas, Romualdo regresa a ver lo que ha cazado. Como ocurre siempre, las trampas han funcionado a la perfección. En distintos lugares del Totoral, varios tipos de aves atrapadas por el cuello se desesperan por escapar. Pero no hay salvación. Este día, un pato, 2 chocas, 3 zambullidores y una polla de agua saldrán del lago para no regresar más. Romualdo las va recogiendo una por una y luego inicia el retorno a su isla. Al igual que otros cazadores de su pueblo, Romualdo también ha comenzado a disecar aves para vender a los turistas. Ahora caza para comer y para vender. En un cuarto grande que ha construido cerca de su casa, examina con su hija la caza de hoy. Las aves más comunes serán para la comida. Las otras pasarán a formar parte de una colección que mantiene para los turistas. De estas aves que ha cazado hoy día, ¿cuáles se comen y cuáles las va a disecar? Por ejemplo, este choca nos llamamos nosotros. Este es lo más principal que tiene, igual que gallinas o carne, tiene carne grande. Eso nosotros comemos. Este también es un tiquicho, ¿no? También comemos. Todo esto es para disecar, por ejemplo, este es más bueno, ¿no? Es el que hace poner huevo grande. Se llama pana. Pato pana. Pato pana. Este es macho. Ese es para disecar. Para disecar eso. Por ese le pagan mejor que por los otros. Sí. Es el más buscado. Más buscado es este porque pone huevo grande, todos los aves. Este es un ¿Cómo le llaman? peñola. Es un zambullidor. Es un zambullidor peñola. Eso es solamente para disecar también es bueno. Más bonito y más humilde esto, para domesticar también. Desde la época en que el turismo comenzó a llegar con fuerza a las islas de los Suros, ellos han visto la posibilidad de ganar algún dinero vendiendo aves disecadas a los visitantes. Como hay mucha gente que las compra, el negocio se ha ido multiplicando al punto que cada día hay más y más cazadores poniendo trampas y disparando contra las aves. Aun cuando muchos dicen que hay tantas aves en el lago que unas cuantas docenas no va a poner en peligro su número, lo cierto es que cada vez es más difícil verlas en los totorales.
Antes, los suros recogían huevos en determinadas temporadas y cuidaban de cazar indiscriminadamente las aves. Pero ahora capturan hasta las que no son buenas para comer. Es difícil que ellos, por sí mismos, terminen con una actividad que les reporta un dinero que necesitan con urgencia. Pero si los visitantes mostraran más interés en las bonitas artesanías de Totora o en sus tejidos y menos en las aves disecadas, quién sabe si los patos, chocas y zambullidores del Titicaca tendrían una oportunidad de volver a vivir y reproducirse con la tranquilidad de antes. Los suros de hoy viven haciendo las mismas cosas que hacían sus antepasados hace cientos de años. Pescan, cazan y recolectan huevos de aves, construyen islas artificiales de totora y se sienten contentos de vivir allí, sin extrañar la tierra firme. En total su población no pasa de unas 600 familias, desperdigadas en los totorales de la bahía de Puno. Navegando por el lago, es común cruzarse con balseros que van o vienen de las islas, llevando cargas de totora, y también con sus rápidos botes a vela, embarcaciones con las que logran hacer travesías más largas por el interior del lago. En las islas de los suros, la vida transcurre lentamente. Ellos no tienen horarios ni urgencia de nada. Cada una de sus actividades se cumple en su tiempo y sin apuro. Pero cuando llegan visitantes, se animan un poco y a veces aprovechan hasta para celebrar su rutucho. En el último día de nuestra visita a las islas, una familia nos invita a apadrinar el rutucho de uno de sus niños. Según las creencias de los suros, cuando un niño nace, la única propiedad que trae al mundo es su cabello. Antiguamente se hacía crecer el cabello de los niños muy largo, y recién en la adolescencia se les cortaba en medio de una gran ceremonia. Los padrinos escogidos solían regalar un animal doméstico o alguna otra cosa al pequeño, por el privilegio de cortarle el pelo. Y ese regalo se convertía en su primer patrimonio, su pase para ser miembro de la comunidad. En la actualidad la ceremonia ha cambiado un poco, aunque mantiene el mismo espíritu. La señora Santosa Cuela y sus familiares nos piden cortar el pelo del pequeño Henry, pero en vez de un solo padrino, quieren que todo nuestro equipo haga ese papel. Para eso, han atado el pelo del niño con muchos lacitos, suficientes para todos los padrinos. Así, uno por uno, todos vamos cortando el pelo de Henry, y cada quien pone en el plato de las ofrendas lo que su corazón le dice. Tal vez presintiendo que los padrinos no son muy generosos, Henry comienza a llorar. Pero su madre se muestra contenta con el rutucho. Gracias, comadre, caramba. Ya. Ahora, comadre. Ya te bautizaron ya. Terminado el corte, Santosa envuelve algunos mechones de cabello junto con un puñado de cañigua y fervorosamente lo entierra en el piso a la entrada de su casa, para que Henry siempre traiga prosperidad a su hogar. Compadre, con melas, de mi hijo, su padrina, te va a regalar, compadre, el padrino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comadre. Sí, comadre, a mí. Muy bonito. Ahora somos compadres, y como tal, la familia se dispone a ofrecernos un gran almuerzo con pescado asado. Para preparar el pescado, los suros calientan piedras como si fueran a hacer una pachamanca, pero no las entierran. Aquí no hay dónde.
Asan el pescado directamente sobre las piedras y les sale bastante bien. Esta mañana el almuerzo es pejerrey asado con papas sancochadas y ensalada. Una comida de gala en la isla de los Suros. Terminada la comida, intercambiamos regalos con Santosa. Y ella insiste en saber nuestra dirección y teléfonos en Lima. Cuando Henry sea grande, tal vez algún día necesite a sus padrinos. El Titicaca se ha mantenido sin mayores cambios en los últimos 2 millones de años. Aparte de las inundaciones o sequías que periódicamente afectan el clima, el paisaje que vemos hoy es el mismo que veían los Suros en los primeros días que tuvieron que aislarse en el lago para escapar de sus enemigos. Los aymaras que ahora viven en las islas de Totora pueden ver las luces lejanas de la ciudad de Puno cuando miran a tierra firme. Y esa es toda la diferencia. Los sonidos del lago en la oscuridad y el resplandor de la luna en los totorales siguen siendo los mismos. Y todavía lo serán por mucho tiempo. Cuando el día ha terminado y comienza el frío de la noche, los Suros se refugian en sus chozas y se quedan en silencio esperando el amanecer. Al menos eso hacían hace tiempo. Porque ahora, con los paneles solares que proveen de electricidad a algunas viviendas, las costumbres están cambiando. Compañero, ¿yo qué diré? Mientras comen o bordan sus artesanías, padres e hijos siguen con atención los diálogos de una comedia americana. ¿Tendrá para ellos algún significado lo que dice este actor? Tía Vivian, hay fuerzas que actúan en el universo que no llegamos a entender. Y si estas fuerzas quieren que tenga una limusina, un teléfono celular o un traje de $5,000, ¿por qué discutir con ellas? Los adultos solo ven y escuchan las imágenes que proyecta el aparato. Pero quién sabe cuántas ideas comienzan a formarse en la mente de los más jóvenes. Hace siglos, los Suros se internaron en el lago para huir de la confusión que reinaba en esos tiempos. Pero ahora que la vida de la orilla viene en su busca, ¿se mantendrán sus hijos leales al totoral y al lago? Viajar por la cuenca del lago Titicaca entre los meses de marzo y junio permite al visitante disfrutar de los mejores paisajes del altiplano. Las lluvias han terminado y todos los campos lucen verdes y cubiertos de flores silvestres. Aparte de eso,
Es la época en que la abundancia de comida y el clima templado atrae a muchas aves, a las cochas y estanques naturales que se han formado con la lluvia. El llanabico, llamado también ibis negro, es la especie de mayor distribución en los Andes. Se les puede encontrar igual en las lagunas y pantanos del Cañón del Colca, así como en las punas de Cusco, Junín o Huancavelica. A lo largo de los Andes, estas aves son comunes también en Bolivia, el norte de Chile y Argentina. Su hermoso plumaje negro con brillos metálicos verdes y púrpura no se llega a apreciar de una simple mirada. Es necesario observarlos un rato para descubrir todos los matices de su figura. El que vemos aquí, ocupado en escarbar el fango con su pico, está buscando pequeños caracoles, camaroncitos, gusanos y otros moluscos que constituyen su dieta principal. Su pico fuerte y curvo, especialmente adaptado para este tipo de alimentación, le permite hurgar concienzudamente bajo el agua, hasta encontrar su comida. Al viajar por las carreteras que circundan el lago Titicaca, casi todos los llanabicos que se ven están solos o en grupos pequeños, dando la impresión de ser aves poco gregarias. Pero no es así. Si uno se interna en los grandes pajonales donde el ichu crece hasta los 40 o 50 centímetros de alto, allí sí es posible encontrar las grandes bandadas de estas negras zancudas. A primera vista todo parece ichu. Solo cuando se mueven en grupo, recién se puede distinguir sus oscuras figuras avanzando como un cortejo fúnebre en la pampa. Dejamos la carretera principal y enrumbamos a nuestro destino de este día, el pueblo de Putina, ubicado al norte del lago, donde vamos a buscar las plantas más exóticas de los Andes. Estas flores amarillas que crecen por miles en las praderas andinas, arriba de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, son las mostacillas silvestres. Aquí se ven muy hermosas, pero pueden llegar a ser una verdadera molestia para los labradores cuando se extienden a las tierras de cultivo. Estos meses del año son tan agradables que hasta el humilde ichu florece, mostrando que no toda la paja que se ve en los campos es la misma. En el altiplano crecen hasta 5 especies de gramíneas, cada una de ellas con sus propias características. Cuando lleguen los meses fríos, los artesanos de la puna vendrán a recoger este ichu para fabricar cestas, fruteros, adornos y hasta soguillas para uso doméstico. Cuando llegamos a los 4.000 metros de altura, comienzan a aparecer en los cerros unas plantas muy grandes que de lejos parecen lanzas apuntando al cielo. Se afirma que cuando el sabio Antonio Raimondi las vio por primera vez, allá por el año 1867 en Ancash, pensó que no había un símbolo vegetal más adecuado para los Andes que esta joya de la botánica que después llevaría su nombre, la puya de Raimondi. Las puyas pertenecen a la familia de las bromeliáceas, al igual que la piña común, pero en esta planta todo es gigantesco. Durante la época de su inflorescencia, la puya de Raimondi puede alcanzar hasta los 10 metros de altura, un tamaño totalmente inusual para una especie que no pertenece al elevado mundo de los árboles.
Solamente su flor llega a medir entre 5 y 7 metros. Y el tiempo de vida de la planta es igualmente sorprendente, 100 años. Comúnmente se identifica a la puya con el departamento de Ancash por ser ese el lugar donde fue descrita por Raimondi. Pero las puyas crecen en varias regiones del Perú y aún más se extienden hasta las punas del norte de Chile y Bolivia. Se desarrollan mejor en terrenos con fuerte pendiente, rocosos y bien expuestos a la luz del sol. En los largos años que dura su crecimiento, la planta va creando un tallo fuerte de 3 o 4 metros de altura que termina en un moño gigantesco de hojas espinosas. Estas espinas ganchudas, amenazantes, alineadas como dientes en los bordes de las hojas, fueron desarrolladas por la naturaleza como un medio de protección contra los depredadores. Y durante siglos han cumplido su misión, hasta que un día comenzaron a incomodar al hombre y se convirtieron en la perdición de las hermosas puyas. Si uno mira con atención los tallos de estas puyas, notará que todos lucen oscuros y chamuscados. Los efectos del fuego son evidentes en todos ellos. Pero ¿quién se da el trabajo de subir hasta las alturas de los cerros para quemar una por una a las puyas? Los pastores de ganado, temerosos de que sus ovejas se enreden en las espinas y no puedan escapar, tomaron hace muchos años la costumbre de quemar las hojas inferiores de las puyas para eliminar las espinas. El fuego consumía parte del tallo y muchas veces destruía completamente toda la planta. Si algunas lograban retoñar después del fuego y continuaban creciendo, ellos volvían a quemarlas hasta asegurarse de que no quedaran hojas peligrosas al nivel de sus ganados. Esa costumbre se difundió rápidamente en toda la sierra hasta el punto que hoy las pocas puyas que llegan a la edad adulta son aquellas que consiguen sobreponerse a esta absurda práctica y durante todo un siglo luchan por alcanzar la edad de floración que trae consigo las semillas y la posibilidad de nuevas plantas. No se puede saber cuál es el verdadero tamaño al que podrían llegar las puyas ni cuánto más serían capaces de vivir si no se produjera esta agresión contra ellas. En estos cerros que rodean al pueblo de Putina, en el departamento de Puno, encontramos un rodal de casi 120 puyas, entre juveniles y adultas, pero todas, absolutamente todas, sistemáticamente quemadas por los pastores. En una planta adulta derribada por el fuego, observamos las numerosas ramas cónicas, casi 400, donde iban a brotar las flores. Después de 100 años de crecimiento, una puya llega a tener entre 15 a 20.000 flores, cada una de las cuales desarrolla una fruta que en promedio lleva 800 granos de semillas. Esto quiere decir que una sola planta produce más de 10 millones de semillas para asegurar la supervivencia de su especie. Un esfuerzo de un siglo que el hombre destruye en segundos con el fuego. No hay espectáculo más extraordinario en las alturas de los Andes que el de una puya de Raimondi en plena floración. En este rodal encontramos una sola, viviendo ese maravilloso prodigio de abrir sus botones después de un siglo de espera. Incontables flores de un blanco verdoso se distribuyen apretadamente a lo largo de todo el eje florífero, en una radiante exhibición de la belleza de la planta. Tal vez esta magnífica inflorescencia inspiró a los antiguos pobladores de los Andes, quienes llamaban a la puya titanca, que significa muchas flores. El esfuerzo de producir todas estas flores acaba con las últimas energías de la planta, de tal manera que cumplida su tarea de un siglo, la puya comienza a morir en plena floración. Pero
Pero en su larga agonía, y mientras espera que se formen sus frutos, todavía será capaz de dar varios días de fiesta a otras criaturas que la naturaleza ha designado para disfrutar de este momento. Los picaflores llegan al atardecer, atraídos irresistiblemente por el suave perfume de la puya. Al principio revolotean en parejas como reconociendo el aroma del néctar. Luego, poco a poco, comienzan a acercarse y se posan en las flores. Definitivamente, este es el mejor momento para conocer de cerca a los huidizos señores de las flores. Aquí, un poco inquieto por nuestra presencia, está el picaflor cordillerano de Estela, que apenas mide 12 centímetros de la punta del pico a la cola. Este otro, igual de pequeño pero de brillante plumaje, tiene un bellísimo nombre, otorgado por los biólogos. Se llama violeta destellante, aunque en Puno le dicen simplemente picaflor azul. Como podemos ver, ha venido con su compañera. Hay tantas flores que algunos se entretienen saboreando un poquito aquí y otro allá sin ninguna prisa. Pero otros prefieren chupar todo el néctar que pueden, sin perder más tiempo. Pero no todo es diversión. En pago por la comida, los picaflores están cumpliendo con un delicado encargo de la naturaleza: polinizar a las flores para que puedan convertirse en frutos portadores de semillas. Un fringilo cordillerano llamado picholín también ha llegado junto a la puya, pero él solo viene a dormir. La luz se torna más pálida anunciando la noche, pero los picaflores no se van. Ellos todavía se quedarán más tiempo alimentándose de esta puya, una de las pocas de esta ladera que felizmente no fue destruida por el fuego. Bajando de los cerros donde encontramos las puyas de Raimondi, llegamos a la ciudad de Putina, una importante población en la cuenca del lago Titicaca. Esta región es rica en ganadería de auquénidos y ovinos, tiene una pequeña industria de tejidos y también es famosa por sus baños termales. Aquí nos detenemos un momento para admirar su magnífica iglesia de estilo neoclásico, construida a fines del siglo XVII. Es una imponente estructura, levantada con bloques de piedra y coronada con brillantes cúpulas, donde relucen las tejas vidriadas de colores, ornamentos que eran el símbolo de las más importantes iglesias de la época. En el siglo XVIII, Putina era uno de los pueblos que más aportaba a la economía de la colonia, tanto en tejidos y lana como en productos minerales, al punto que su iglesia fue declarada santuario en toda la región, y las obras de embellecimiento se encargaron a los mejores maestros artesanos de ese tiempo. Mientras grabamos los detalles arquitectónicos del templo, una hermosa ave se posa en una cornisa. Sus ojos son lo más llamativo. Aparte de lucir demasiado grandes para su cabeza, parecen delineados por un artista egipcio. Esta paloma tan atractiva se llama cascabelita y es bastante común en las alturas andinas.
La parte desnuda, color naranja alrededor de sus ojos, es un pequeño ardid de la naturaleza para que la cascabelita parezca un poco extraña y no sea presa fácil de los halcones y otros depredadores que suelen perseguirla. Si bien la cascabelita está aquí solo de paso, este otro pájaro sí es un inquilino frecuente de los aleros y cornisas. Con su plumaje amarillento, con rayas y manchas negras, su pico puntiagudo y mirada siempre atenta, el ave pito tiene un porte inconfundible. En algunas regiones del Perú le dicen acaclio y en otras gargacha, pero en todas partes se le reconoce por su voz aguda y su mala costumbre de hacer huecos en las paredes de las casas. Los biólogos le llaman Colaptes rupicolapuna y lo clasifican dentro del grupo de los pájaros carpinteros. Comúnmente se refieren a él como el carpintero andino. Al ave pito se le puede encontrar descansando en los pajonales, picoteando arriba en los troncos de los árboles o haciendo huecos en los taludes de las carreteras. Pero lo que más le gusta es pararse en los techos de las casas y en los aleros de las iglesias y acicalarse las plumas una por una, cuidadosamente, mientras toma sol. Cuando hace esto, a veces parece humedecer sus patas con la lengua para retocar las plumas. Es precisamente con esa lengua larga y viscosa con la que, al igual que los carpinteros comunes, saca de la corteza de los árboles los diminutos insectos que le sirven de alimento. De rato en rato, el pito lanza su fuerte trino, como llamando la atención sobre su persona. Y hay quienes ven en este agudo reclamo un recuerdo de la época en que este pájaro era un insolente dictador de los hombres. Las leyendas de Puno cuentan que después de crear el mundo, los dioses separaron el lenguaje de los hombres del de los animales, para que no hubiera comunicación entre ellos. Pero un pájaro picudo, muy listo, aprendió a hablar como los hombres, y se divertía yendo de pueblo en pueblo, dando órdenes a la gente, como si fuera un enviado del cielo. Entre sus muchas travesuras, ordenó que el trabajo se hiciera de noche, y que los hombres descansaran de día. Luego pidió que las mujeres hicieran el trabajo de los hombres y que estos se quedaran en casa. Cambió el orden de los cultivos, enviando a los labradores a cosechar cuando había que sembrar y viceversa. Eran tantas las molestias que causaba que un día los hombres fueron a quejarse al supremo Viracocha. Este llamó al ave pito y lo reprendió severamente. Pero el acaclio, en lugar de obedecer, se puso respondón con él. Entonces el dios metió la mano en el cráneo del atrevido pájaro y jaló su lengua hacia atrás, quitándole el don de hablar como los hombres. Esas plumas rojas que se ven en la cabeza del pito hasta hoy son los restos de su larga lengua. Así cuentan las leyendas. Tal vez el ave pito también recuerda esos días. Por eso ahora se empeña en trinar fuerte cuando ve a los humanos. Y quizás en venganza, cada vez que puede, les hace muchos huecos en los muros de sus casas. Salimos del pueblo de Putina y comenzamos el regreso al lago, siguiendo la carretera que pasa por Calacala. En la ruta nos encontramos con varios bosquetes de queñuas, esos árboles pequeños y retorcidos, típicos de nuestra puna, que en muchos lugares del país se han extinguido por la tala incontrolada. Son muy raros los lugares del planeta donde los árboles pueden crecer a los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El Perú tiene el privilegio de poseer esos resistentes árboles, capaces de soportar tanto el intenso frío de las noches como la fuerte radiación solar de los días
en estas regiones. La queñua es hasta ahora la especie vegetal que mejor se ha adaptado a las difíciles condiciones climáticas de la cordillera, llegando a crecer incluso en las laderas cercanas a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Para lograrlo, el árbol ha tenido que desarrollar algunas características que lo hacen especialmente interesante. Tiene hojas pequeñas y gruesas que crecen muy tupidas en las ramas. Su tronco rojizo se retuerce en formas extrañas, buscando el mayor contacto con el ambiente. Y la corteza está recubierta con numerosas capas de unas láminas tan finas como papel de seda, cuya función es abrigar al árbol, evitando que se deshidrate en el fuerte sol, y también captar humedad de la neblina. Solo gracias a estas adaptaciones, el queñual puede vivir en una atmósfera con poco oxígeno y donde son tan frecuentes las sequías. Pero este árbol no solo es un prodigio de resistencia, también presta un valioso servicio al hombre. Sus fuertes raíces fijan los suelos inestables, impidiendo los huaicos en zonas donde las lluvias los provocan con frecuencia, destruyendo sembríos y carreteras. Aun cuando aquí vemos un bosque bastante grande de queñuas, lo cierto es que estos tenaces árboles están disminuyendo lentamente en nuestro territorio. Necesitados de leña para cocinar sus alimentos, los campesinos cortan los queñuales, sin preocuparse de seleccionar los árboles adultos de los jóvenes. Y no solo eso, la costumbre de quemar los pastos para que rebrote con las lluvias, a veces arrasa también con los bosquetes de queñua, sin que se pueda hacer nada por evitarlo. Cuando desaparecen los queñuales y los suelos donde crecían pierden firmeza amenazando con huaicos, con frecuencia se recurre al eucalipto para reforestar. Y aunque esos árboles no pueden crecer en las alturas del queñual, en las tierras más bajas sí llegan a ocupar su puesto. Así, una especie llegada de otro continente va reemplazando a un árbol nativo, y poco a poco nos vamos olvidando del humilde queñual, que fue el primero en colonizar la cordillera.